Buenos días, hermanos, y bienvenidos a todos, incluso nuestros hermanos de Las Vegas, ¿no? Sí, excelente. Por favor, abran sus Biblias a 1 de Samuel, capítulo 17. Hace 2 semanas vimos en capítulo 16 que el Señor le envió a Samuel a la ciudad de Belén para ungir otro hombre para ser rey de Israel. Y Samuel visitó la casa de Isaí en Belén y Dios escogió el hijo menor de Isaí, David, para ser el nuevo rey del pueblo. Y en 1 de Samuel, en los capítulos anteriores, cuando Dios escogió a Saúl y ungió a Saúl, inmediatamente después vimos qué puede hacer Saúl. ¿Qué puede hacer el ungido del Señor para su pueblo? Y Saúl luchó contra los amonitas y libró a la ciudad de Jabes de Gilead. Ahora David ha sido ungido y la pregunta es, ¿cómo será David? ¿Qué puede hacer David en el nombre del Señor para el pueblo de Israel? Y vemos en capítulo 17 que los filisteos están avanzando y atacando otra vez en Israel, aunque ahora su fuerza militar ha sido reducido. En el pasado los filisteos tenían control absoluto sobre la nación de Israel, pero ahora vemos ejército contra ejército y los filisteos no pueden conquistar a los israelitas tan fácilmente porque hace no mucho tiempo Jonatán había atacado los filisteos, él y su paje de armas, y Dios había dado una victoria a los israelitas sobre los filisteos. Pero los filisteos han regresado, quieren luchar más, quieren conquistar a los israelitas. Y vemos su invasión, sus ejércitos ahora en el territorio de Israel. Pero puesto que los filisteos no puedan dominar los israelitas tan fácilmente, ellos proponen un torneo de cierta forma, un combate entre dos individuos, dos campeones. En lugar de ejército contra ejército, ¿por qué no concluir el conflicto con un combate de campeones? Y todos nosotros conocemos este capítulo de las Escrituras que habla de David y su lucha contra los filisteos. Entonces ahora vamos a leer casi todo el capítulo hasta versículo 54. Que es una lectura larga, pero es imposible dividir esta lectura, y es la palabra de Dios, palabras que nos animan, nos instruyen, nos ayudan mucho. Entonces presten atención a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él.
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y yo lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Pues este capítulo es uno de los más famosos de todas las escrituras por la valentía de David y la fe de David. Y nadie necesita ayuda para entender el texto, pero quiero que notemos algunas cosas
en este capítulo para ayudarnos a entender la narrativa. En primer lugar, noten que hay una falta de liderazgo entre los israelitas. Dice que los filisteos se juntaron para enfrentar a Israel. Ellos tienen un propósito, un plan, una misión, saben lo que están haciendo y son unidos en su ataque. Pero los israelitas no tienen un líder. Obviamente Saúl es el rey, Saúl está presente, pero Saúl no está al frente. Saúl está en su tienda y quién sabe dónde, pero no está en la línea de la batalla. No tienen una estrategia. Los israelitas salen, hacen la línea de batalla y gritan, pero no hacen nada. No tienen un plan. Están simplemente esperando que los filisteos salgan. Pero los filisteos tienen un plan, tienen un propósito. Tampoco está presente Samuel, porque Samuel había renunciado a Saúl y no iba a ayudar más al rey que Dios había desechado del trono. También vemos que la descripción de Goliat es impresionante. Una estatura de como casi 10 pies. Yo tengo 6, él 3 más, 4 más que yo. Y era un hombre gigantesco. Y el narrador nos describe en mucho detalle su armadura y sus armas. Tiene un yelmo de bronce, tiene una cota de malle, que es armadura hecho de pedacitos, que es más eficaz para proteger al cuerpo, porque cada parte es flexible, pero en total todas las partes contribuyen a armadura muy fuerte. También tenía un escudo, pero un escudo muy grande, entonces tuvo un escudero para cargar el escudo hasta el momento en que lo necesita. Y tenía 3 armas. Tenía una jabalina entre sus hombros, que es para tirar la jabalina. También una lanza muy grande y una espada. Entonces, si quisieras matar a Goliat, ¿qué harías? ¿Cómo vencerías este hombre? Si tú eres un israelita, un soldado entre los ejércitos de Israel, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu plan? Si tienes un arco, puedes tirar una flecha, pero tiene un escudo grande. ¿Ok? No puedes usar el arco. Ahora tienes que atacarlo directamente. Pero antes de acercarte, él puede matarte con su jabalina. Puede tirar su jabalina y matarte. Okay, si evitas la jabalina, ahora tiene una lanza muy grande y no puedes acercar sin hacer algo contra su lanza. Okay, si evitas su lanza, ahora tiene una espada y todo el tiempo un escudo y toda su armadura, y él es gigantesco y tú eres, pues, chaparrito, tú eres como nosotros. Sería casi imposible matar a este gigante. Pero hace un capítulo, Dios le dijo a Samuel que Jehová no ve como ven los hombres. Los hombres ven el exterior, el parecer, pero Dios ve el corazón. Dios puede ver lo que los hombres no pueden ver, y vemos que David tiene los ojos de Dios. Él mira la estatura, las armas, la armadura de este gigante, y él ve otra cosa. Él solamente ve un hombre que ha desafiado y blasfemado a Dios. Y David dice que de Jehová es la victoria. Jehová les entregará a ellos en nuestras manos. Jehová me librará de mis enemigos. Y los detalles, cuando yo era niño, me confundía los detalles del bagaje y estas cosas. ¿Y qué es eso? Pero un ejército acampa en un lugar
y lucha en otro lugar. Entonces, en su campamento serán los cocineros, los herreros, los médicos y todas sus tiendas y todas sus cosas, y salen de su campamento al campo de combate. Entonces David traía las provisiones al campamento, allí deposita el pan y estas cosas con la guarda del bagaje, y luego sale a la línea de la batalla para ver sus hermanos porque están en la línea. Y esto no es complicado, pero nosotros no estamos acostumbrados a la forma de guerra de aquellos tiempos. Y los hermanos de David, parece que tenían celos de David. Los hermanos de David, eran los únicos que sabían que Dios había ungido a David, que él era el nuevo ungido de Israel. Ellos eran los únicos. Y entonces la relación entre David y sus hermanos mayores parece a la relación entre José y sus hermanos. Los hermanos mayores que menospreciaron a su hermano menor, que había recibido una bendición que ellos mismos no recibieron, pero pensaron que debieron recibir. Y Eliab acusa a David de tener soberbia en su corazón y malicia en su corazón. Y David dice, ¿por qué? Solo estoy preguntando quién opondrá, quién resistirá este hombre que ha desafiado a nuestro Dios. Y los soldados están hablando entre sí acerca cómo Saúl retribuirá al hombre que derrota a Goliat. Y dicen, le dará al hombre, al victor, su hija en matrimonio, también muchas riquezas, y eximirá a la casa de su padre de los impuestos, que para el resto de su vida no tendrán que pagar impuestos. Y todos decimos, wow, ok, sí, quiero esto. Y cuando David sale para luchar contra Goliat al campo de combate, tiene su estafa y también su honda. Y porque tiene la estafa, su cayado, su cayada, por eso Goliat dice, ¿soy yo un perro que me vas a pegar con una vara, una estafa? ¿Soy yo un perro? Goliat es ofendido. Goliat era un hombre soberbio, un guerrero desde su juventud. Él quiere pelear contra alguien y para él es un insulto que después de 40 días o más, por fin los israelitas envían un muchacho, un joven hermoso y guapo, pero con una vara, con una cayada. ¿Qué es esto? Goliat entonces se enciende en ira por su soberbia. ¿Qué es esto? Se siente como, él no es digno de luchar contra mí. ¿Es esto una broma? ¿Qué es esto? Pero David con su honda mató a Goliat en el único lugar vulnerable que tenía, aquí en la frente. El escudo cubre la mayoría de su cuerpo, el yelmo cubre la mayoría de la cabeza, pero un hombre no puede luchar si no puede ver. Entonces el soldado siempre mantiene esta área abierta. Es imposible luchar si cubres tus ojos, ¿no? Entonces esta parte era vulnerable y David con su honda tiró una piedra y lo mató. Pero la piedra no la mató inmediatamente. Entró en la cabeza y lo incapacitó y se cayó sobre su rostro. Pero luego David corrió, se puso sobre él, tomó su espada, lo mató completamente y luego cortó su cabeza. Y todo esto pasó rápidamente, porque sabemos que Goliat estaba enojado. Él empieza a correr hasta David. David rápidamente lo mata con la honda, corre
lo mata finalmente y todo, ahora tiene la cabeza y los filisteos están pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En un momento, todo ha cambiado. Por semanas ellos han tenido la misma soberbia de Goliat. Ellos, en nombre de él, jaja, nuestro campeón, nuestro campeón. Y en el último momento todo cambia, al revés. Ellos entonces no aceptan el acuerdo, no dicen, ok, serviremos a Saúl y a los israelitas, seremos sus siervos. No, huyen, tienen miedo, huyen del campo de combate. Los israelitas los matan y dice que los persiguieron hasta Ecrón y Gat, que eran ciudades de los filisteos. Y luego regresaron los israelitas y saquearon el campamento de los filisteos. Ellos también tenían un campamento con muchos bienes para saquear. ¿Qué podemos aprender de esta narrativa sorprendente y maravillosa? Dos cosas. En primer lugar, vemos armas sencillas, pero poder sorprendente. La victoria de David es una sorpresa a todos. Pero no solamente la victoria, sino también los medios que David usó para lograr su victoria. La onda y la piedra contra un gigante, que tenían armas y armadura, como decimos en inglés, hasta los dientes, to the teeth. Pero la diferencia, sabemos, era el poder de Dios. El poder de Dios obrando por medio de algo regular, ordinario, como una onda en las manos de un muchacho, un pastor. Y esto debe recordarnos del poder de Dios en las cosas normales y regulares, como los medios de gracia. Los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son aquellas cosas que el Señor Jesús estableció o ordenó para su iglesia, y también Él prometió su bendición en ellos. El Señor Jesús dijo, hagan estas cosas y yo estaré con ustedes en estas cosas. Son los medios de gracia, porque Jesucristo mismo, por medio de estas cosas, Él nos infunde con su gracia y nos ayuda con su gracia. Por lo tanto, los medios de gracia son las cosas que hacemos en nuestras reuniones de adoración. La lectura de la palabra de Dios es un medio de gracia. Las oraciones son un medio de gracia. La predicación de la palabra de Dios es un medio de gracia. Los sacramentos del bautismo y la cena del Señor son medios de gracia. Porque el Señor Jesús nos ha ordenado estas cosas, ha instituido estas cosas. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del siglo en estas cosas. Y Pablo dijo en 1 Corintios 1, que en los ojos del mundo la proclamación del Evangelio, ¿qué es? La locura, insensatez. Pero dijo en versículo 25 de 1 Corintios 1, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La proclamación del Evangelio cambiará al mundo, o a los hombres y al mundo.
Sí, así como una onda y una piedra en las manos de un siervo del Señor puede matar a un gigante, lo insensato de Dios, lo débil de Dios, no es como se ve, es poderoso. Esta semana pasada en la conferencia de pastores estudiamos capítulo 10 de nuestra confesión de fe, que trata del llamamiento eficaz, que Dios por medio de la proclamación del evangelio, Dios regenera a los pecadores. Dios cambia sus corazones, Dios transforma el pecador para que sea un creyente. Y esto significa que, como dice Pablo en Romanos 1, el evangelio es el poder de Dios para la salvación, el poder de Dios. Pero no es solamente la proclamación del evangelio a los inconversos, sino los medios de gracia continúan toda la vida nutriendo y edificando y alimentándonos espiritualmente. Los medios de gracia convierten y siguen convirtiendo. Salvan y siguen salvándonos. Y nos alimentan espiritualmente en el alma del hombre. Y no existe un filet mignon que puede alimentarnos como los medios de gracia. Pero si me das un plato con un filet mignon y otro plato con un libro, ¿cuál se ve mejor? El filet mignon se ve mucho mejor. Pero ¿cuál tiene el poder de Dios para alimentar mi alma? Es la palabra de Dios. Primero de Samuel 17 debe movernos a la valentía y el ánimo para predicar el evangelio con confianza en el poder de Dios. Y también para todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo debe animarnos a participar en los medios de gracia con la fe y con las expectativas de que Dios nos bendecirá. Porque Dios obra por medio de estas cosas. ¿Qué es que yo necesito como un hijo de Dios para crecer en mi fe, crecer en mi entendimiento, crecer en mi santidad? Los medios de gracia. Pero pastor, hacemos estas cosas cada semana, son normales, son regulares. Necesito algo más grande, más espectacular. Una onda y una piedra puede matar a un gigante con el poder de Dios, y los medios de gracia pueden convertir y seguir convirtiendo. Pueden salvar y santificarnos. Pero quiero el yelmo y la armadura y las armas de Saúl. Esto es lo que necesito. No, de Jehová es la victoria. Y Jehová obra por medio de cosas normales y regulares. Y así como David creyó, Dios entregará a este hombre en mis manos. Dios lo hará, Jehová lo hará. También nosotros debemos creer que Dios obra por medio de sus medios de gracia, sus ordenanzas. Parecen regulares, normales, y así son a los ojos. Pero cuando el poder de Dios fluye por medio de ellos, se convierten en fuentes de poder divino. La segunda cosa, hemos visto armas sencillas, pero poder sorprendente, poder divino. En el segundo lugar, debemos aprender de esta narrativa el hombre en el medio. El hombre en el medio. En versículo 4. Versículo 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y la palabra que se traduce en español paladín también se traduce campeón, pero literalmente en el hebreo la palabra que se traduce paladín o campeón significa el hombre en el medio.
el hombre en el medio, que es una descripción muy pertinente, porque un campeón, un paladín, es el hombre que se pone de pie en el medio de los ejércitos. Él solo está en medio de tu ejército y el otro ejército. Israel no tenía un paladín, un campeón, un hombre en el medio, un héroe. Pero debieron haber tenido uno. ¿Quién debió haber sido el campeón, el paladín de Israel? Saúl, el rey. Ellos antes, cuando hablaron con Samuel, dijeron, queremos un rey para que luche por nosotros. Saúl era de alta estatura también, no tanto como Goliat, pero Saúl tenía el parecer de un campeón, de un héroe, de un paladín, pero no lo era. Y lo que los ejércitos de Israel no sabían fue que su rey actual estaba entre ellos. Dios había ungido a otro hombre para dirigir a su pueblo. Y el Espíritu de Dios ya había descendido sobre él para ayudarle y capacitarle para hacer cosas grandes en el nombre de Dios para su pueblo. David no tenía el parecer de un campeón o un héroe, un paladín, pero él era el Mesías, el ungido de Dios, el rey ungido de Israel. Y él era el hombre en el medio que luchó con la bendición y el poder de Dios. Y vemos su valentía en versículo 32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él era el ungido del Señor, el Mesías de Jehová, el rey de Israel. Y en este capítulo, hermanos, tenemos una de las imágenes o pinturas más claras del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo es el hombre en el medio. El hombre que se pone de pie como un hombre para los hombres, para luchar contra nuestro enemigo, una vez y para siempre, Él solo. Y Jesús empezó a hacer esto cuando salió al desierto y fue tentado por Satanás, uno a uno, por 40 días. Así como Goliat desafiaba a Israel por 40 días, blasfemando a Dios. Y Jesús siguió luchando contra Satanás y sus ejércitos durante su ministerio. Los demonios atacaron a Israel mucho más durante el ministerio de Jesús. Hombres y mujeres y niños que fueron capturados por los demonios. Pero Jesús libró a todo el pueblo de los demonios. Y Satanás siguió atacando al Señor. Satanás por fin entró en Judas para moverle a traicionar a Jesús y entregarle en las manos de las autoridades de Israel y Roma. Y así como David contra Goliat, las circunstancias de la vida del Señor Jesucristo aparecieron imposibles, insuperables. Porque ¿qué vemos en los últimos días y las últimas horas de la vida del Señor Jesucristo? Los ojos ven a los soldados romanos, los oficios del gobierno y las autoridades religiosas todos unidos para matar a un hombre judío. Lo vemos solo, abandonado, sin protección, no tiene ni armas ni armadura. Lo vemos atado, abofeteado, desafiado, menospreciado, provocado, desgraciado por los hombres. Lo vemos desnudado y vemos un instrumento, una herramienta de la muerte puesto sobre sus hombros, una cruz.
Pero así como David dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así también el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, por esta causa me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y yo tengo autoridad para recuperarla. Nadie me la quita, pero yo la pongo de mi propia voluntad, dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo tengo una misión y yo he venido para cumplir mi misión. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Él avergonzó a todos sus enemigos públicamente, porque fueron derrotados completamente. La muerte y Satanás en la resurrección era obvio que no tenía ningún poder sobre el Señor Jesucristo. Y cuando Goliat se cayó sobre su rostro, era exacto como su dios falso Dagón, cuya estatua en el templo de los filisteos había caído sobre su rostro cuando el arca del pacto estaba presente. Dagón sobre su rostro, Goliat sobre su rostro. Y así como David se puso sobre Goliat, así el Señor Jesucristo puso su pie sobre la calavera de la serpiente y aplastó su cabeza. Jesús ató al hombre fuerte y sacó todos los bienes de su refugio, de su castillo. Entonces, hermanos, para nosotros Jesús es el hombre en el medio. Primero, el hombre en el medio entre nosotros y nuestros enemigos. El que sale solamente para luchar contra la muerte y Satanás y para librarnos de nuestra culpa y nuestra corrupción y la condenación que merecemos por nuestros pecados. Y Él sufrió en nuestro lugar. Y Él ofreció su vida como un sacrificio de inocencia y obediencia. Pero ¿qué hace un campeón, un paladín, un héroe después de triunfar? Pues regresan a su ciudad con todos los bienes. Y el Señor Jesucristo también, después de resucitarse, bendijo y bendijo y bendijo su iglesia. ¿Y qué hace? Él nos acerca a Dios. Ahora Él no es el hombre en el medio entre nosotros y nuestros enemigos. Ahora Él es el hombre en el medio entre nosotros y Dios para acercarnos a Dios, reconciliarnos a Dios y luego acercarnos a Dios y presentarnos a nuestro Dios. Y si crees en el Señor Jesucristo, Él es el hombre en el medio entre tú y tu pecado, como un héroe conquistador. Y es el hombre en el medio entre ti y entre Dios, como el victor, el que comparte su gloria y sus bienes de victoria con todo su pueblo. Pero si no crees en el Señor Jesucristo, ves con los ojos de los hombres. Ves, este hombre Jesús era un judío desnudado y muerto en una cruz, no más. Eso es lo que veo. Veo un judío muerto. Y los soldados romanos o alguien, los discípulos, robaron su cuerpo. ¿No resucitó? ¿Ves? Un muchacho, un judío, un pastor muerto, nada más. Pero así como David era más que un muchacho, era el Mesías de Dios, el ungido de Jehová, Jesucristo era más que un hombre. Era Dios en la carne. Hizo mucho más que matar a un gigante. Resucitó de los muertos. Conquistó la muerte. Derrotó a Satanás y todos los huestes de las tinieblas. Y la fe cristiana dice, el que no se ve como un salvador es exactamente lo que es. Y nuestra confesión, lo que confesamos y profesamos es,
este judío muerto en la cruz es mi Salvador, es mi Rey, es Dios en la carne, y Él resucitó de los muertos en el tercer día. Él no era, en la cruz no era un víctima, sino un victor. Y si crees en el Señor Jesucristo, Él será el hombre en el medio entre ti y tu pecado para salvarte, y entre ti y Dios para perdonarte, justificarte, adoptarte y glorificarte. Hermanos, esta narrativa trata sobre todo de nuestro Señor Jesucristo y su victoria para nosotros y nuestra salvación en Él. Si nosotros salimos de aquí y decimos, wow, David era así. Sí, por la gloria a Dios, David era así. Pero todo lo que David era nos apunta al Señor Jesucristo, quien era superior. Entonces quiero que se regocijen y exulten en sus corazones, dando gloria al Señor Jesucristo, nuestro paladín, nuestro hombre en el medio. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Oremos.